momentos difíciles para la fe, un pueblo en oración quiere presentarles este programa. Caminando con María. Les invitamos a peregrinar en el conocimiento, vivencias y realidades sobre la Santísima Virgen María, Madre del verdadero camino hacia el Padre. Consagrémonos en este día a nuestra Madre, la Virgen María, e invoquemos al Espíritu Santo para que nos fortalezca y nos transforme en verdaderos apóstoles. A la fuente va María, agua clara va a buscar. Y ahora con ustedes, sus hermanos Hilda Haddock y Jorge Rodríguez. Muy buenos días, Jorge. Muy buenos días, Hilda. Muy buenos días a todos nuestros hermanos en Jesús y en María. Les tenemos preparado un interesante ciclo de vida de santos, santos muy especiales en nuestra iglesia. Santos, pues, que fueron perseguidos por seguir el camino de Jesús. Santos que tuvieron que luchar por un mensaje que Jesús les dejara. Y muy fieles a su iglesia, tratando de mantenerla siempre como tiene que ser, derecha, puesta de pie, hicieron esta labor tan grande. Vamos a hablar de unos gigantes de la iglesia, como Juan de la Cruz, Francisco de Asís y otros. Y vamos a comenzar en el día de hoy con San Juan de la Cruz. Él nace en el 1542 en Fontiveros, en un pueblo por allá en Ávila, en España. Es de una familia pobre, pero una familia llena de mucho amor. Su padre, Gonzalo de Yepes, y su madre, Catalina Álvarez, son tejedores, y con lo que gana le da para vivir limitadamente. Unos 5 años después de nacer San Juan de la Cruz, muere su padre, quedando así la familia en una pobreza absoluta. Esto hace que se trasladen hasta Medina del Campo en busca de mejorar su situación. Allí es precisamente donde San Juan alterna sus estudios con el cuidado de los enfermos en el hospital. En el Colegio de la Compañía estudia Humanidades y es justamente a los 21 años cuando ingresa en el convento de los Carmelitas con el nombre, fíjense ustedes qué lindo, de Juan de Santo Matías. Ya cuando tiene 25 años es ordenado sacerdote y vuelve a Medina del Campo a cantar su primera misa en el convento donde comenzó su vida religiosa. Pero es justamente cuando se encuentra con una santa muy conocida en aquel tiempo y muy conocida hasta hoy, doctora de la Iglesia, Santa Teresa de Ávila, cuando realmente comienza este caminar de San Juan de la Cruz hacia una misión muy importante dentro de su orden de los carmelitas. Pues Juan de la Cruz había estado estudiando en la Universidad de Salamanca. Para esos tiempos, pues era el centro de estudios superiores religiosos de toda la iglesia. Todas las personas que se preparaban para servir a la iglesia, pues pasaban por allí. Y había una crisis de creencias, de vivencias que eran incorrectas. Juan de la Cruz, un hombre muy brillante, muy inteligente, se da cuenta de que hay una verdadera problemática en la iglesia y decide dejar la compañía de Jesús. Estaba estudiando para jesuita y, como dice Hilda, pues decide entrar en los carmelitas buscando ese mundo de Dios, esa contemplación, esa espiritualidad que no encontraba allí en Salamanca. Y providencialmente, pues Teresa de Ávila, que ya había comenzado la reforma de la Orden del Carmen, que había caído en unos atrasos, en unas cosas que no eran lo que originalmente la orden se había establecido. Había unas constituciones donde exigían que sus miembros vivieran exactamente el evangelio con rigores, oraciones y sacrificios como tiene que ser. Pues se había deteriorado y Teresa de Ávila, dándose cuenta de esto, decide emprender la reforma del Carmen. Claro, dentro de los conventos de monjas, pero que también un día que pasaba por la calle se encuentra con un fraile carmelita que lo vio mal vestido, muy desaliñado, muy descuidado, y de momento le viene ese pensamiento y dice: caramba, también en los monasterios carmelitas hay que hacer reforma y tengo que buscar a alguien que me ayude en esta reforma. Y así es donde entonces en su búsqueda que se tropieza
con Juan de la Cruz. Precisamente Santa Teresa y San Juan en sus tiempos lucharon por un mismo ideal, la restitución de su iglesia, la restitución de su orden que se había relajado, que había caído en una serie de cosas que precisamente no iban con el evangelio vivo de nuestro Señor Jesucristo. Santa Teresa tuvo que sufrir mucho y también así su hermano Juan de la Cruz, a quien le estamos dedicando el programa de hoy. Durante aquella época, las riquezas, la nobleza ya también se habían infiltrado en los conventos y la vida que se hacía allí realmente no era una vida muy lejana a la vida en solitario, la vida de oración y sacrificio, como nos explicara Jorge. Precisamente allí en el verano de 1567 fue cuando por primera vez San Juan de la Cruz se encontró con Santa Teresa. La santa realiza allí su segunda fundación y anda precisamente buscando personas aptas que realicen la misma obra entre los frailes, y ella pues convence a Fray Juan para que se una a su obra. Y ya ustedes realmente lo saben, en el 1568 junto a otros dos frailes, San Juan de la Cruz inaugura oficialmente la vida descalza, renovando sus profesiones religiosas y prometiendo observar la regla primitiva. Pero fíjense ustedes dirán, pues todo va bien, hasta ahí, pues no. No, señor. Precisamente esto causa una serie de envidia, una serie de problemáticas con la gente, ¿verdad? Que estaba acostumbrada, con los frailes, que estaban acostumbrados a vivir una vida cómoda, a vivir una vida que ya realmente se había deteriorado. Vamos a seguir con nuestros compañeros a ir indagando un poquito más de la vida de Fray Juan de la Cruz, a San Juan de la Cruz, con Damaris Rodríguez y Eduardo Cortés. Subidlo al convento calzado y azotadlo 2 veces de forma violenta. Arrancadle el hábito de carmelita descalzo y vestidle a la fuerza el hábito de calzado. Si tenía que ir a la cárcel, iría. Y si tenía que tragar insultos, desprecios y disciplinas, pues no movería un dedo de la mano. Pero esta pasiva y dolorosa aceptación de su destino no es renuncia a hacer lo que hay que hacer. Muy joven, San Juan de la Cruz había decidido ingresar a la Orden de los Carmelitas porque vio una especial dedicación al culto de la Virgen. A los 25 años, sin haber encontrado en los estudios lo que buscaba su alma, entra en la vorágine misteriosa de Santa Teresa de Jesús, pues ella, que había fundado el convento de San José para las Carmelitas Descalzas en su ciudad natal de Ávila, andaba entonces con la segunda fundación muy cerca de Fray Juan. Tengo permiso para fundar 2 conventos reformados, 2 conventos de frailes descalzos. Ahora necesito dar con las personas que llevarán a cabo la aventura. Fray Juan junto a Fray Antonio deciden emprender la encomienda. Hijas, ayúdenme a darle gracias a Dios nuestro Señor, que tenemos fraile y medio para comenzar la reforma de los religiosos. Aunque para Santa Teresa Fray Antonio no da la estatura espiritual que ella busca, Fray Juan es para ella una de las almas más puras y santas que Dios tiene en su iglesia. Hacen en Duruelo el primer convento de descalzos, y algunos calzados sufren desilusionados al ver que el mismo Fray Juan viste ya el hábito de descalzo, aludiendo a una pobreza extrema. Pero lo que más le incomodaba era verlo fraile reformado. De los líos entre reyes, gremios civiles y religiosos de la España del siglo XVI, los que casi siempre salían perdiendo eran los santos. Mientras que el rey permite que crezca la reforma, nuestros prelados de la orden andan recelosos. Andaban recelosos de que no acabaran los descalzos alzándose con el santo y la limosna. Y desde Roma se decide que la Madre Teresa cese en sus tareas fundacionales, que a nadie se le ocurra fundar más casas reformadas, so pena de ser obligados por la fuerza a los resistentes. Fray Juan y su compañero, como si se tratara de delincuentes, son arrancados de su casita de la Encarnación y llevados presos. El pueblo se ha sentido herido en su honor y en el buen concepto que tenía de la fama y el comportamiento de este descalzo.
las protestas al nuncio han sido efectivas, pues este ha dado orden de que los calzados repongan a Fray Juan en su oficio y de que no vuelvan a molestarle. Las órdenes del nuncio provocaron en los calzados una desatada furia, y una noche, con gente armada y con algunos calzados a la cabeza de la desmelenada chusma, violaron la puerta de la casita y prenden a Fray Juan, que no opone resistencia. Nunca pensé que todo podía ir tan lejos, que tuviera que sufrir en mí la ira mal reprimida, los celos mal encausados, las envidias desatadas, la mala educación de los conventos. Y aunque este hombre de Dios fue oficialmente excomulgado, la historia vendría pronto a darle la razón. Ya por aquí no hay camino, porque para el justo no hay ley. Él para sí es la ley. Andando, Andando, que la Virgen nos va llevando. 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 Andando, andando, que... Muy buenos días, hermanos en Jesús y María. Nos encontramos en el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín. Acabamos de llegar de la República de Haití, donde fuimos a conocer parte de la historia familiar de Edmé Rumain Mateis de León. Edmé es nuestra madrugadora de hoy, así que vamos inmediatamente a visitarle en su hogar, que se encuentra en Los Filtros en Guaynabo, para que ella misma nos cuente cómo la Santísima Virgen ha venido a ser parte importante de su historia familiar. Nos cuenta la historia que Edmé nace en Puerto Príncipe, capital de Haití, un 1 de abril del 1954 en una familia de 6 hermanos. Su madre, de descendencia italiana, hija del cónsul de Italia, llevaba a honra y se sentía muy orgullosa de ser católica. Le inculcó a Edmé desde pequeñita que la única y verdadera iglesia era la católica. Su padre, de descendencia francesa, aunque no practicaba su fe católica, respetaba las cosas de Dios y permitía que su esposa y su familia lo hicieran. En el año 1963, Edmé, que contaba con 9 años de edad, llega a Puerto Rico con su familia a vivir en el pueblo de Bayamón y es matriculada en la Academia Santa Rosa de Lima. ¿Saben una cosa? ¿Qué? Que Edmé en Haití estudiaba en un colegio que llevaba por nombre Santa Rosa de Lima. ¿Y saben otra cosa? ¿Qué? Que Edmé tuvo que bautizar de emergencia a su última hijita y cuando llega a la capilla se da cuenta que lleva por nombre Santa Rosa de Lima. Bueno, ya llegamos al hogar, que en su interior guarda un pedacito de la República de Haití. ¿Qué tal si entramos para continuar con esta historia? ¡Edmé! ¡Hola, Rosita y Mariano! ¡Pasen adelante! Gracias, gracias. ¿Cómo estás, Edmé? Hola, bien, gracias a Dios. ¿Y tú, Rosita? Bueno, más bien. Mira, ella es Lina y esta chiquitina es Katia. Son mis 2 nenas. Allá adentro Hola. están Noel, Daniel y Jorge. Pasen. Pero Edmé, queremos primero presentarte a todos los devotos de la Santísima Virgen María que nos acompañan en este programa todos los domingos y que comparten con todos nosotros pues estas vivencias que le estamos llevando domingo tras domingo. Pues, Edmé, ellos están bien contentos, ¿sabes? Porque están locos por escuchar de ti esas cosas tan preciosas que tú tienes que contarles de tu peregrinar de la mano de nuestra Santísima Virgen María. Pues sí, cómo no. Adelante, bienvenidos todos. Aquí hay espacio para todo el mundo. Pasen. Muchas gracias. Edmé, ¿qué tal si nos trasladamos al año 1963 y continuamos con esta historia familiar? Claro que sí, Mariano, pues desde mi llegada a Puerto Rico sucedieron muchas cosas y en el 1967 pues fallece mi mamá y pues tuve que ser internada en un colegio y pues me recuerdo que todas las noches en la soledad del internado nos llevaban a las internas a una capillita de la Mater donde le hacíamos una oracioncita a la Virgen que precisamente era en francés y que pues me ayudó y me acercó pues desde ese momento mucho a la Santísima Virgen y ella pues me fue llevando, nació de mi corazón pues ir a asistir a misa diariamente, comulgar y nació en mi alma un amor profundo por el Sagrado Corazón de Jesús.
Edme, podríamos decir entonces que en ese año de mucho sufrimiento fue que empezaste a acercarte a la Santísima Virgen y a su Hijo Jesús. Así es. ¿Y qué sucede de ese año en adelante? Pues luego de pasar ese año, pues como siempre sucede, al pasar el sufrimiento, pues uno como que se empieza a olvidar y vuelve pues a su vida normal, y me aparté pues de las cosas de Dios, y pues vinieron pues muchos años de mucha felicidad del mundo, un matrimonio feliz, 4 niños saludables, pues mi esposo pues abogado exitoso con un buen trabajo, teníamos nuestra casa de nuestros sueños, y pues viajábamos a Europa, cruceros, teníamos todo lo que queríamos, lo teníamos al alcance de nuestra mano. Inclusive pues comentábamos muchas veces que teníamos como un angelito protector. Pero pues como las cosas del mundo andaban muy bien, pero las cosas de Dios no, y nosotros pues igual faltábamos un domingo a misa, que cumplíamos el próximo domingo, y nos sentíamos tranquilos, o sea que Dios estaba ya en nuestra vida en segundo lugar. ¿Cuándo vuelves a ser presente en tu historia familiar a Jesús y a su Santísima Madre María? Bueno, pues en el 1982 pues vuelve nuevamente a tocar el sufrimiento en nuestras puertas. Mi esposo sufrió un accidente y pues yo perdí pues un embarazo de 4 meses, y mi esposo luego pierde su trabajo, y pues para mí, que siempre lo más grande había sido pues el estar en mi casa, cuidar de mi hogar, mis hijos, tuve que salir a trabajar pues para ayudar pues con los gastos de la casa. Y pues quedo nuevamente luego de eso embarazada, y pues doy a luz el día 24 de junio, que es el día de San Juan Bautista, doy a luz a Katia, una hermosa niña. El próximo día, después de su nacimiento, pues el médico pues nos informa pues que la niña había nacido pues con 4 defectos congénitos de corazón, y que no la aseguraban, estaban muy graves. Y lo único que puedo decirles de ese momento tan doloroso es que frente a mí, recuerdo como ahora, había una imagen, un cuadro de la Virgen con su niño en brazos, que precisamente también había estado ese mismo cuadro acompañándome durante todo mi parto. Y desde ese momento pues le pedí a la Santísima Virgen que me diera la fortaleza de pues poder pasar por ese sufrimiento que estaba recibiendo en mi vida. Y al mismo tiempo que le pedía ayuda a la Virgen, le cuestionaba a Dios constantemente, pero ¿por qué? ¿Por qué esto pues nos está sucediendo? Y durante pues los próximos meses fueron de mucha angustia, de llevar a la niña de médico en médico buscando ayuda que da el mundo. Y un día pues que estábamos bien angustiados, la nena estaba bien cianótica, íbamos de camino a ver a un especialista, pues había un tapón terrible, como que no podíamos avanzar, pensábamos que era un accidente, pero de momento nos dimos cuenta que era una procesión, y había una imagen bien grande de la Santísima Virgen que decía a sus pies: rezad el Santo Rosario. Y desde ese día pues sentí pues que era una contestación a mis oraciones, y comenzamos a rezar el Santo Rosario todos los días. ¿Y qué sucede en tu vida de ese momento en adelante? Bueno, te puedo decir, Rosita, que fueron tiempos de mucho sufrimiento, pero al mismo tiempo de una fortaleza y de una formación espiritual bien profunda. La Santísima Virgen, a través del sufrimiento, me fue llevando de su mano a tener un amor cada día más profundo a su Hijo Jesús. Aprendí que cuando más uno disfruta de las cosas del mundo es cuando más lejos uno está de Dios, y a través del dolor y del sufrimiento tan terrible, pues la Virgen nos fue formando y nos fue llevando de su mano pues a vivir pues cada vez más nuestra fe cristiana. Te puedo decir, Rosita, que desde el momento de la operación de la nena, que fue un dolor bien terrible, pues le entregué a la niña a los brazos de la Santísima Virgen con una fe y con una confianza completa de que Dios lo puede todo. Y así mismo fue, porque los médicos dicen que fue un milagro bien grande. Hoy en día Katia tiene ya 5 años, es una niña completamente saludable. Lo más que yo he podido pues aprender a través de todo este camino de sufrimiento, aprendí y entendí que el sufrimiento es lo más que nos acerca a Dios y que nos da la fortaleza de la fe. Quiero beber tu sangre, quiero comer tu carne, quiero morar en ti. Quiero beber tu sangre, quiero comer tu carne, quiero que estés en mí. Aunque no soy digno de desatar la sandalia de tu pie, entre tus pasos voy siguiéndote. Hasta la semana que viene. Y no se olviden, Andando, que la Virgen nos va llevando
andando, que la Virgen nos va llevando. Andando, andando, que la Virgen nos va llevando. Andando, andando, que la Virgen nos va llevando. Queridos hermanos en Jesús y María, continuamos con la historia de la vida de San Juan de la Cruz. Una historia apasionante, una historia real, de un hombre que quiso y logró llegar a ser santo con la ayuda y la gracia de Dios. En los momentos de crisis de la iglesia han surgido estos santos especiales que Dios en su providencia los envía para conseguir de que vuelvan otra vez al verdadero camino. Este santo sufrió mucho persecuciones de su propia iglesia. Personas que no estaban siguiendo el mensaje de Jesús, que estaban viviendo unas vidas cómodas, no estaban viviendo el mensaje de oración y de sacrificio que nos dejara nuestro Señor Jesucristo. Y estos seres se ponen de pie y firmes llevan este mensaje, y por eso pues son cruelmente perseguidos, maltratados, presos, como hemos visto en las historias que estamos narrando aquí. Precisamente el prior de Juan de la Cruz entraba a su celda de enfermo, le decía cosas feas y le traía a la memoria recuerdos escasamente apacibles. Tenía prohibido terminantemente que los religiosos fueran a hacer compañía a Fray Juan. Realmente muchos o casi todos recibieron mal al enfermo, lo trataron despiadadamente y lo mortificaban cuando estaba al alcance de la mano el poder ayudarlo. Realmente la vida de él y su muerte es algo terrible para nosotros humanamente saberlo, pero es la realidad. Llega un momento en que cuando ya él se está muriendo, la comida que escasamente le llevaban los frailes, pues no le daba para el sustento, ¿verdad?, de su cuerpo. Y aquí empiezan una serie también de milagros, cuando empiezan que ven que allí en el plato, pues la comida como que va, de lo poquito que le echaban, pues se sigue como multiplicando. Fray Juan, lúcido hasta el final, llama a un buen fraile amigo y le dice que le ayude. Fíjense ustedes esto, a quemar las cartas que hasta ahora él había conservado consigo debajo de la almohada. Y es precisamente testimonios infames de Diego Evangelista, uno de sus perseguidores más grandes también de la orden. Lo que a Fray Juan le han ido contando los amigos de en las últimas fechas, y las carmelitas, todas las infamias, todas las cosas que se iban tendiendo alrededor de él. Fray Juan no quiere que queden esos testimonios así para la historia, y precisamente él hasta el final demostró, ¿verdad?, su espíritu de humildad, pidiéndole a su mismo verdugo que lo bendijera para poder morir en paz. El mensaje de Juan de la Cruz, pues como muy bien lo dice su nombre, o sea, él toma su cruz y la toma hasta el final. Es un ejemplo vivo de lo que debe de ser la vida del cristiano, la vida de entrega total, el camino de la cruz que nos lleva a la salvación. Él fue un evangelio vivo, un evangelio vivido, un hombre que nos dejó un testimonio precioso dentro de su iglesia. Y como decía Damaris, pues la historia se encarga de justificarlos. Hoy en día Juan de la Cruz es doctor de la iglesia. Y fíjense ustedes, algo bien interesante. Él pues sufrió muchísimo al final, ¿verdad? Él tenía una pierna en muy malas condiciones, pero también él tenía unas llagas en sus espaldas. Eran 5 y formaban la señal de la Santa Cruz. Él atrozmente, ¿verdad?, lo estuvieron tratando hasta el final, pero en la espalda se le abrió este agujero por el que entraba así un puño de la mano. Imagínense ustedes, había que zanjarlo, había que hacerle una serie de curaciones a las cuales él pues las resiste y las ofrece hasta el final de sus vidas. Es bien interesante todas las calumnias por las cuales él fue sometido, todas las vejaciones. Fíjense ustedes que habían escandalizado a todas las monjitas contra suya. Fue mucho las desvergüenzas que tuvo que sufrir, pero él lo ofreció firmemente, luchando por una misión que él sabía que le había encomendado nuestro Señor Jesucristo. Fíjate, Gila, hay una cosa bien interesante y un dato que deben de conocer nuestros radioescuchas, y es que el Papa Juan Pablo II, cuando hace su disertación doctoral, escoge la vida de San Juan de la Cruz. O sea, quiere decir que él sí
toma importancia de este gran santo y lo está, podríamos decir, en estos días imitándolo. Este peregrino incansable que lleva ese mensaje por todo el mundo, que nos sirve a nosotros de ejemplo, nos debe de servir de ejemplo tanto a nosotros como a toda la jerarquía y a todos los laicos. Fíjense ustedes, uno de sus verdugos, Diego Evangelista, pues le fue cerrando este cerco a Fray Juan, lo humilló en público, ¿verdad? Le preguntaba escandalosamente a las monjas por cosas que las santas criaturas no habían pensado ni siquiera de los más relajados frailes. Él indaga, manipula, falsifica declaraciones, hace que se contradigan los testigos. Un proceso, ¿verdad?, en la forma pues que se estuvo siguiendo para expulsarlo de la reforma, que precisamente San Juan era el que le había dado la origen y la forma sustancial. San Juan de la Cruz nos dejó también unos escritos preciosos. Era un gran literato, escribía muy bien, escribía unas poesías líricas donde deja unos mensajes místicos muy importantes para el hombre de hoy. Nos narra cómo pasó por toda esta época de oscuridad, estuvo bajo las persecuciones, su libro Noche Oscura y otros libros que escribió, que son hoy día pues unas guías para nuestra santificación. Fíjense ustedes, Juan de la Cruz, pues le dolió muchísimo, ¿verdad?, que esta triste encomienda que le habían dado pues, a sus perseguidores hubiese ido por los conventos de las monjas, escandalizándolas a todas, escandalizando a todo el clero. Le duele que se faltara ignominiosamente a la verdad, pero él tenía sin cuidado por el resultado final, porque él sabía realmente que era lo que iba a suceder. Diego Evangelista, aguacilado, como dice el autor de este libro, resultaría la víctima más sacrificada en el auto de la fe que se había puesto en la marcha, porque todo el mundo llegaría a entender realmente pues que había estado desaconsejado. Y como un Cristo puso su espíritu en las manos del Señor, y el ambiente de la celdita se llena de aroma de rosas, y el rostro moreno de Fray Juan se fue quedando blanco y transparente, y los ojos se le cerraron solos, y no los abrió. Ni la boca, ni nada de nada. Fue como si no se hubiera muerto, como si hubiera entrado de repente en la relación de la eternidad en que siempre había vivido. Y era el 14 de diciembre del año de gracia de 1591. Y ya no fue más Fray Juan de la Cruz, estatura de hombre. Ya en adelante fue San Juan de la Cruz, estatura definitiva de un modelo de Dios.